Gracias por continuar con nosotros en Universidad Somos Todos. Damos la bienvenida en esta parte a los representantes de la Asociación de Empleados y al Sindicato de Profesionales de la Universidad de los Andes. Hoy conversando sobre presupuestos, salarios y la segunda convención colectiva única. ¿Qué pasó en la mesa de negociación y cláusula 83, donde se estableció el tabulador de sueldo para los empleados universitarios? ¿Qué pueden aspirar los empleados administrativos, técnicos y obreros? ¿Qué medidas tomar? Le damos la bienvenida entonces a la licenciada Maidolis Villegas, secretaria de Organización de la Asociación de Empleados de la Universidad de los Andes, y el abogado Dionis Dávila, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Universidad de los Andes. A ambos bienvenidos y gracias pues por hacer un alto en la agenda y compartir con nosotros un poco sobre todas estas inquietudes que tiene la comunidad universitaria. Bienvenidos, queridos amigos, como siempre, al programa de la Secretaría. Vamos a empezar preguntándoles aquellas expectativas que había de iniciar la discusión con al menos el sueldo base universitario como 2 salarios mínimos se cumplieron. ¿Y cómo quedaron esas escalas salariales para el personal obrero y el personal administrativo y técnico? Bueno, efectivamente, profe, le puedo decir de verdad que no se cumplió las expectativas ni el proyecto que nosotros habíamos presentado con las otras federaciones. La tabla salarial arrancó con un 1.3 del salario mínimo, pero tenemos que decirle a los trabajadores con mucha tristeza que se tomó fue el salario mínimo de enero del 2015. No es el salario mínimo actualizado. Más allá de eso, nosotros en el mes de mayo, cuando hubo el aumento del sueldo mínimo, quedamos en su mayoría los trabajadores administrativos, técnicos y profesionales por debajo del salario mínimo. Por lo tanto, nosotros en ese momento recibimos un ajuste salarial para llevarnos al salario mínimo del momento. Mas esto no era parte de la contratación colectiva. Sorpresa para nosotros que cuando se aprueba la tabla salarial, tomaron en cuenta ese ajuste salarial como parte de la contratación colectiva, por lo que la gente se ha creado una expectativa de que va a recibir unos retroactivos grandiosos y hay que restar lo que se percibió desde mayo hasta la actualidad e incluso la incidencia de ese aumento en el bono vacacional. O sea que esto tenemos que decírselo con claridad. Los retroactivos, amigos, son cantidades que van a alcanzar para hacer un mercadito pequeño. Exactamente. No piensen que le van a llegar decenas de miles y centenas de miles de bolívares. No, no, no. Esos son retroactivos realmente, profesor, que es como pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo vemos con mucha preocupación porque y allí hay otra particularidad muy importante o algo que afecta bastante al aumento salarial que se aprobó, fue que no se respetó las interescalas. Cuando nosotros hablamos de que no se respetó las interescalas, yo lo quiero decir con mucha claridad, profesor, de que en el manual de cargo, y me voy a atrever a enseñarle una tabla que nosotros hicimos, de que en el manual de cargo anterior, el manual de cargo legal de la OTSU dice que entre cada nivel de esto debe darse el 7% de diferencia. Eso le da un crecimiento automático al salario y va efectivamente a premiar la meritocracia, el estudio, el reconocimiento, la trayectoria del trabajador. En la contratación colectiva anterior se violentó el manual de cargo vigente de la OTSU y se aplican unos porcentajes con bastante inconsistencia, como el 5%, el 6%, inclusive hubo un nivel que no se le aplicó aumento proporcional, sino se quedó en 0. Pero lo peor del caso es que en esta contratación nosotros luchábamos, exigíamos que se regularizara, se enmendara este error, y lo que se hizo fue que se vulneró aún más el derecho de la progresividad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces resulta que tenemos cargos que tenían el 4% de diferencia entre un nivel y el otro y ahora tienen el 2.7%. Eso quiere decir, traducido al castellano, Maidoli, que si un trabajador se esfuerza, toma curso de mejoramiento, se gradúa en la universidad, cursa estudio de maestría y hace bien su trabajo, aún así va a percibir un salario, o sea que el estímulo hacia el trabajador prácticamente desaparece. Desaparece. ¿Qué pasa, profesor? Que con esto, cuando se irrespeta la interescala, pues obviamente no tiene diferencia entre un nivel al otro, y el riesgo que nosotros vemos es que vamos a terminar todos con un mismo sueldo, independientemente del nivel que tú estés, de la preparación, de la escala, de la preparación, de las responsabilidades incluso que se maneja dentro de la institución, de las funciones que tú desarrollas, todos vamos a quedar con el mismo sueldo. Bien, permíteme hacer una pregunta a Dionis. Dionis, en la intergremial, que además habéis sido muy felicitados
aun por la gente que normalmente dice que los gremios no hacen nada por los trabajadores, se dan cuenta de que sí están trabajando, sí están luchando, que además sacrificaron sus vacaciones para estar pendientes de las reuniones, que viajaron a Caracas en más de una oportunidad. Y el Consejo Universitario ha dado un respaldo doble a la intergremial, se lo dimos en julio, se lo acabamos de dar el lunes próximo pasado. En la intergremial, ¿ustedes han considerado el impacto que va a tener estos aumentos salariales sobre el pago del impuesto sobre la renta? Ya que las tablas del impuesto sobre la renta, para que los que nos ven y los que nos escuchan lo comprendan, dependiendo del número de unidades tributarias que usted gana en el año, usted tributa un porcentaje que va desde 0% hasta un porcentaje mucho más grande, por arriba del 50%. Yo ganaba antes, qué sé yo, 7, 8 mil bolívares y con seguridad yo no pagaba impuestos sobre la renta. Pero ahora voy a ganar 14 y con 14 sí estoy en la escala salarial que me exige que tribute. Han hecho un análisis para que los trabajadores sepan que la plata se les puede entrar por un bolsillo y salir por el otro. ¿Y cuál es su opinión sobre eso? Incluso si se manejó en las discusiones ese pequeño ¿Se tomó en cuenta eso? ¿Se tomó eso? Bueno, en principio quiero, en nombre de los trabajadores, agradecer el apoyo que ha venido estableciendo el Consejo Universitario en pleno a todos los trabajadores universitarios en esta lucha, y, bueno, inclusive la parte profesoral, empleados, obreros, porque todos estamos inmersos en este mismo, claro, en esta misma problemática, porque el salario de uno o del otro sí, es un salario igual, sí. igual. Y ahora que bueno, el salario de lo más alto va a ser prácticamente igual que el salario de lo más alto, de lo más bajo, para responder a su pregunta. En mesa en ningún momento se escuchó decir algo con respecto a lo que tenga que ver con los impuestos. Con el impuesto. Cuando hemos hecho un análisis de cuánto pudiera quedar ganando, de repente en lo personal diría, tengo que dejar o apartar el aguinaldo para pagar el impuesto sobre la renta el año siguiente. Es decir, que lo que uno más espera, el aguinaldo debe apartarlo para pagar el impuesto sobre la renta y no esperar a que tiene que cumplir con algunos compromisos familiares o internos. ¿Esto qué quiero decirle? Que es posible, viendo el más alto nivel de un profesional, pudiera quedar pagando algo como 5.000 bolívares mensuales, 4 o 5.000 bolívares de impuestos sobre la renta. ¿Tú pudieras leernos un momentito, muy rápidamente, la parte de abajo de la escala y la parte de arriba en términos salariales? Porque la gente en la calle, Diony, piensa que nosotros los universitarios ganamos una cantidad enorme de dinero. Mira, pues, la parte más baja... No los leas todos, pero sí lees 3 o 4 para que la gente aquí, la parte más baja de un trabajador universitario, en la parte administrativa, estaría comenzando con un sueldo de 12.023 bolívares. O sea, ni siquiera 2 salarios mínimos. Ni siquiera 2 salarios mínimos. Y la parte más alta de un profesional estaría, según la nueva propuesta de la tabla salarial, que sería un nivel 15, en 22.265 bolívares. Imagínense ustedes, 409, amigos, ¿no? Eso es un tercio de lo que hoy día vale la canasta alimentaria. O sea que una familia que dependa de un solo salario, obviamente no va a comer las 3 comidas los 30 días al año. Y si a esto le descontamos, mes, 6.000 bolívares, es decir que el sueldo sería 16.000 o 15.000 bolívares. Es decir que no son los 22.000 bolívares que parecen. O sea que quedamos casi igual que como estábamos antes. Exacto. Entonces como que el gobierno me paga como para que me alegre y como me está haciendo un préstamo. Y luego le devuelvo. Se sacó la plata de un bolsillo y se la metió en el otro. Y entonces si nos ponemos a sacar cuenta, esos 6.000 bolívares, aproximadamente 5.000 bolívares, en 12 meses, nos está dando algo más como 72.000 bolívares. 72.000 bolívares, yo creo que eso no alcanzamos a recibir eso en un aguinaldo. No, entonces es lo que vamos a pagar. Entonces vemos como con mucha preocupación eso. Toda esta parte y bueno, el ver el achatamiento de las tablas salariales y el observar cómo también, además de esto, el gobierno, estando presente, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la República permite que se cometan irregularidades dentro de la discusión de la segunda convención colectiva. Es muy difícil que una mano no lave a la otra mano. Maidoli, te voy a hacer una pregunta que la gente me hace a mí, ¿no? ¿Tú crees que los trabajadores universitarios están bien informados de qué ocurrió
de cómo ocurrió y de qué llegaron. La gente sabe de verdad cuánto va a ganar, cuánto le van a descontar, o simplemente están esperanzados en que le subieron el salario y van a echar para adelante a partir de ahí. No, bueno, efectivamente, profesor, los trabajadores no están bien informados. Nosotros hemos tratado de difundir por las redes sociales, de difundir en asambleas de delegados, de tratar de dar, pero las tablas se iban modificando, incluso el día que se aprobaron, luego le hicieron 2 ajustes. Entonces la gente no sabe exactamente cuál es la tabla que se aprobó. Es por ello que a mí me sorprendía, y yo se lo decía en privado, la propuesta que hizo la participación del decano de la Facultad de Farmacia, cuando él decía que nosotros teníamos un 180% de aumento, cuando en las tablas que yo manejo, nosotros tenemos trabajadores que incluso es tan inconsistente el aumento que tengo trabajadores que tienen un 70, otro 62, otro 80, y el que más tiene 83% de aumento. Pero un 83% de aumento, profesor, tomando en cuenta el salario de la contratación colectiva que se venció el 31 de diciembre del 2014. No el de mayo. No del de mayo, que es el real que es el que han debido tomar en cuenta para iniciar la discusión de la convención para arrancar colectiva. La discusión. Más allá de eso, nosotros decíamos las deducciones legales que tiene el trabajador, que es la ley de política, el seguro social, Camiula, el fondo, la caja de ahorro, sin tomar en cuenta que la mayoría de los trabajadores tienen préstamos en las cajas y en los fondos. Entonces, aparte de eso, hay una deducción de un 22% estimado sobre ese salario que se le va a dar. El neto a cobrar del trabajador es bastante bajo. O sea, el impacto o que el nivel económico o el nivel adquisitivo del universitario haya mejorado con esta contratación colectiva, eso es falso. Eso es falso. Yo creo que teníamos una expectativa muy alta y realmente nos han vuelto a pasar la aplanadora y hemos sido burlados en la mesa de discusión de contratación, cuando incluso una prima por hijo se queda rezagada en 720 bolívares. Una prima 720 bolívares mensuales. La prima Además, de profesionalización, que también es importante que el no aumento tiene crecimiento. La prima de profesionalización se da una sola prima para todos los profesionales. O sea, que el profesional que hace una maestría, que tiene un doctorado o que es investigador, es lo mismo. No se está realmente estimulando a que el trabajador se siga preparando, siga mejorando. No se le está ni siquiera estimulando ni se le está premiando por tener responsabilidades tan altas como hay departamentos y que hay trabajadores que tienen responsabilidades y que están muy bien formados y son tremendamente universitarios y profesionales. Entonces quedan rezagados con el pago. Tenemos otras cláusulas que no van a tener crecimiento, que incluso se quedan con una cláusula de contingencia para discutir en una mesa que se instalaría en abril del 2016. Nos preocupa porque no queda un aumento establecido. Ahí voy. Esa es una pregunta que le tengo reservada para Dionis. Dentro de lo que yo converso con la gente, con los que están empleados y los obreros de la Secretaría, mi esposa, que es trabajadora universitaria, que me echa el mismo cuento de que una cosa es el sueldo y otra cosa lo que uno cobra al mes, después de todos los descuentos. ¿Cómo es eso, verdad, que en un país que tiene una inflación real de más del 330%, porque la inflación que están calculando hasta fin de año está entre 180 y 200, pero hay una inflación disimulada que es la que ve la madre cuando va al colegio o ves tú cuando vas a comprar las verduras, ¿verdad?, que tiene que ver con el desmontaje de todas las ayudas oficiales que están para unos sí y para otros no, porque no todo el mundo puede comprar en Mercado o en Centenario. ¿Cómo es posible explicarle a la gente que ya el salario está comprometido hasta septiembre del año que viene? O sea que si este año hemos tenido que arrancar la discusión en el mes de febrero para que no nos pasara lo que nos pasó ahorita y en mayo estar listos, el año que viene vamos a empezar ¿en qué? En diciembre, la discusión del mejoramiento salarial para el año 2016. ¿Cómo quedan los trabajadores ahí? Mira, el gobierno cuando arranca estas tablas propone para el 2016 un 20% de aumento. Que no. Para el nivel más bajo son 2.000 bolívares. Yo creo que eso debe estar contando un menú ejecutivo para el año 2016. Porque ahora todo aumenta en una proporción muy grande. Exponencial. Y de un día para otro. Uno va a comprar, decía un compañero esta mañana, un agremiado, que tiene que comprar los 4 cauchos al carro porque tiene su necesidad, porque tiene que trasladarse a Mérida, tiene que llevar sus hijos a la escuela. En fin, ya el vehículo se ha convertido en una necesidad. Y yo le digo por bromear, no, pero con el aumento, con este aumento, compra los cauchos y con el 2016 cambia carro. Pero entonces él me dice, pero cambio el carro. Le digo, no, vendes este y te compro uno más viejo
para que puedas meter los repuestos y repotenciar el otro. Entonces, ese es en vez de ver un avance, nos estamos yendo a un retroceso. Y con las medidas económicas que estamos viendo, que no se toman las decisiones acertadas, no se toma ninguna decisión generalmente, pero no se toman decisiones acertadas, la inflación del año que viene va a ser parecida a la de este año. Cuidado, y un poco más. Entonces, en un país inflacionario, ¿verdad? Imagínense ustedes qué va a ocurrir el año que viene, que vamos a tener todos los primeros 7 meses del año con el sueldo de diciembre de este año y no ha aumentado un 20%. Y sin posibilidades de que haya aumento. ¿Para qué mensaje le podemos pasar a los trabajadores? Esto terminó ya aquí, ya no hay nada que hacer, no se puede luchar, hay que irse para su casa tranquilo y esperar que muramos de mengua. O todavía se necesita, se requiere que el trabajador esté activo en defensa de su derecho. Bueno, nosotros efectivamente pasamos una comunicación a la FAPU, que es la federación que no firmó las tablas salariales. Más allá de eso, estamos demostrando con un informe técnico y nos están convocando mañana con unos técnicos de la OTSU para que nosotros planteemos estas inquietudes por lo que habíamos manifestado ayer en el Consejo Universitario de las Interescalas. Eso nos llamó poderosamente la atención porque nos avisaron, fue hace poco, llegando al programa, de que van a mandar unos técnicos para que se reúnan con nosotros. Nosotros le decimos a los trabajadores que tenemos que seguir atentos, profesor, con las puertas de la universidad abiertas. Efectivamente tenemos que luchar y nosotros hemos aplicado por esta semana el horario de protesta, el cual lo que está es apoyando, ¿verdad?, a la FAPU en la solicitud o en el llamado que iba a hacer el ministerio a la FAPU a una reunión que era el compromiso que se había dado y fue lo que se acordó en la asamblea. Este horario lo hemos tomado o lo hemos decidido nosotros en la intergremial, porque si bien es cierto que la asamblea era apegarnos a la decisión de la asamblea de los profesores, no es menos cierto que los profesores no iban a tener actividades docentes. Entonces, al personal ATO, también como medida de protesta, era minimizar el número de horas que estuviésemos dentro de las dependencias universitarias para poder hacer presión a esto. Yo digo que tenemos que mantenernos en la lucha no queda acá nada más. Yo digo que el próximo año nosotros tendríamos que aperturar incluso el año con unas protestas bien fuertes, porque quedará esa cláusula de contingencia que es como la esperanza a tratar de regularizar un poco el salario con todo el temor que tenemos de que nos puedan decir que la contratación colectiva engloba 2 años y no nos puedan dar ningún nombre. Diony, unas palabras de reflexión final para los agremiados. Yo quisiera en principio hacerles saber a los agremiados que no tenemos por qué desanimarnos. Quiero hacerles saber algo muy importante, que es, ha habido esa pregunta en distintos contextos, es si CIPRULA tiene derecho, tiene opción a todavía buscar otra alternativa, otra vía, a pedir a la convención que se desconozca esto que sucedió en la convención colectiva. Y efectivamente sí lo tenemos, porque FENACIPRU ingresa a la mesa de discusión en representación de los sindicatos afiliados a FENACIPRU que no están en mora electoral. Hasta el último momento CIPRULA intenta, además de estar presente, todo cercano a los secretarios generales para orientar, para que el deber ser, no podemos quedarnos aquí esperando que otros hagan por nosotros. Entonces, no permiten el ingreso a CIPRULA y todos conocemos por qué, porque CIPRULA tomó una actitud, una convención colectiva pasada de levantarse de la mesa, nos fuimos a una huelga de hambre y protestamos contra las medidas que estaba tomando el gobierno que afectaban a los trabajadores y de hecho fueron los jubilados los más afectados en esta situación. ¿Qué sucede? El hecho de estar en mora electoral no nos permitieron ingresar. Esto nos da la oportunidad que una vez de que sucedan las elecciones a partir del 4 de noviembre, que serán las elecciones de CIPRULA pueda actuar con un amparo ante el Ministerio del Trabajo. Para tratar de revertir eso. Porque esto fue un acto írrito, donde está por debajo de lo que tiene, los derechos que tiene adquirido un trabajador. La ley orgánica del trabajo lo establece, por lo tanto, tenemos todavía la esperanza, tenemos la posibilidad, aunque conocemos que con este gobierno no hay esperanzas, no hay oportunidades, porque nos llevaron con un pote a negociar un monto y ni siquiera nos dieron un margen de espacio para decir que pudiéramos negociar algo, un céntimo más. O sea, que le estamos transfiriendo a los trabajadores universitarios que la lucha no ha terminado, que la esperanza está ahí, que hay que seguir trabajando por unas condiciones salariales mejores, idóneas a la altísima labor que hacen todos los trabajadores universitarios. Carmen. Bueno, despedimos así a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hacer la pausa.
Sí, y además que con toda esta información, porque toda la comunidad universitaria espera. Vamos a la pausa y al regreso entonces vamos a conversar sobre el Consejo Universitario, los temas más interesantes y sobre un Consejo Universitario extraordinario que tenemos este miércoles. Vamos a la pausa y regresamos.